Vamos a ver cómo acotar una letra sin hacer cálculos complicados de tangencias. Para eso vamos a utilizar, por ejemplo, la plantilla de circunferencias. Vamos a hacer, por ejemplo, una R que tenga una forma parecida a esta, una circunferencia, y, por ejemplo, la parte de abajo algo como esto. Vamos a hacer esta que casi sea vertical. Bueno, podemos darle algo de pendiente y esto con curvatura. Bueno, entonces dibujamos, por ejemplo, una circunferencia y marcamos los ejes de esa circunferencia. Nos lo marca ya aquí la plantilla. Ya que dibujamos los ejes, marcamos la posición de los ejes y lo mismo aquí. Entonces sabemos que si lo hacemos, por ejemplo, con compás, pues la circunferencia interior, que tiene un grosor equidistante, debe ser tal que debe tener el mismo centro. Vamos a darle, por ejemplo, este grosor. Entonces marcamos aquí la posición de los ejes y tendremos una circunferencia concéntrica con la anterior. O sea que tiene el mismo centro. Bueno, una vez que tenemos esto, queremos que, por ejemplo, salga una línea con una pendiente dada. Vamos a entonces hacer aquí una línea, un radio de la circunferencia, y ahora con escuadra y cartabón deberíamos hacer aquí una línea perpendicular. No tenemos aquí la escuadra y cartabón, pero la perpendicular sabemos que sale de estos dos puntos, entonces basta con hacer aquí dos líneas paralelas. Bueno, ya tenemos el saliente a partir de esos dos puntos. Y vamos a hacer aquí otra línea perpendicular, o sea, paralela a esa, y a partir de aquí le vamos a dar una curvatura hacia adentro. Entonces, como queremos que toda la letra esté hecha con curvas tangentes, sabemos que si sale de este punto, el centro siempre tiene que estar sobre esta perpendicular. Entonces ya puedo coger la circunferencia y decir, bueno, puedo coger este arco o uno más grande. Parece que aquí debería tener uno más grande. Sabemos que el centro debe estar sobre esta línea. Entonces cojo, por ejemplo, el centro aquí y ya marco aquí la posición para ese arco. Lógicamente, si quiero que tenga el mismo grosor toda la letra, también por este lado debe tener este mismo centro. Pero ahora la circunferencia debe ser mayor. No sé si esta nos llegará, bueno, se nos queda algo pequeña porque como vemos, si la cojo aquí el centro no llega hasta aquí, pero si hago aquí una referencia de una concéntrica, cogiendo el mismo centro, puedo hacer aquí una línea también equidistante con esta. Con lo cual tengo que esta línea es tangente a esta y al mismo tiempo es concéntrica también con esta, que era lo que quería. Entonces, a partir de aquí, en cierto punto, pues por ejemplo, voy a hacer una línea, un corte ya horizontal. Entonces, sabiendo que este es el eje horizontal, tendría que hacer una línea paralela hasta el punto que dispusiera, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, entonces ya tengo, viene por aquí, y ahora voy a hacer que, por ejemplo, de este mismo punto salga tangente un tramo también del mismo grosor. Entonces, uno este punto con este, y a partir de aquí, en esta línea hago una perpendicular. Entonces sé que el otro pie de la letra va a tener esta línea perpendicular a esta de aquí, igual que esta lo era a esta de aquí, y lo mismo aquí. Esta línea también va a ser perpendicular. Como lo estamos viendo muy lateral, estoy viéndolo bajo otro punto de vista, que una ortogonal más bien debería venir por aquí, al tener el trípode delante. Entonces hago aquí la perpendicular, a partir de ese punto de tangencia. Bueno, entonces sé que la letra tiene por aquí un pie, por aquí otro, y ahora voy a darle también una curvatura. Voy a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí y a partir de aquí hago una perpendicular. Como sé que siempre que hay una circunferencia, si quiero que sea tangente,
pues debo hacer la tangente y es perpendicular siempre a el arco, sabiendo que lo es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Bueno, entonces a partir de aquí sé que la circunferencia debe tener el centro por aquí, para poder hacerla con un arco. Entonces decíamos que la perpendicular era esta segunda, no la primera. Entonces viene desde este punto hasta este. Cojo aquí el arco que quiera, pues por ejemplo aquí, y hago un arco. Vamos a hacerlo con esto. Bueno, normalmente no tiene esto tan abierto una R, entonces lo que hacemos es quitarlo de ahí y ya está. Hacemos entonces otro. Dibujamos rápidamente aquí la circunferencia original. Bueno, no es que haya salido muy allá. Y luego la otra que era tangente, que era concéntrica con la anterior. Bueno, tenemos las dos circunferencias y decíamos que ese era un ángulo demasiado abierto. Vamos a sacarlo, por ejemplo, a partir de este punto de tangencia. Sé que si esta es la línea, pues si ese es el punto de tangencia, debo hacer el radio y por este punto una perpendicular. Una perpendicular. También podría coger una regla de estas que tenga una perpendicular y hacerlo, ya que esto tiene un ángulo de 90. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, podría venir por aquí. Esa ya la puedo considerar mejor por aquí. Vamos a hacer la perpendicular mejor. Parece que sería por aquí. Y por aquí otra línea perpendicular y por tanto paralela a la anterior. Bueno, tenemos ahí las dos líneas de manera que siguen siendo con la misma distancia que estas dos. Esto ahora corta aquí. Bueno, y por último vamos a darle una curvatura, como decíamos. Vamos a hacer que, por ejemplo, sobre una perpendicular aquí vamos a poner un radio, ¿no? Entonces, si por ejemplo cojo este, pues coloco aquí el diámetro de esta circunferencia y voy a hacer que sea este. Entonces sé que si ahora trazo por aquí este diámetro, pues tengo aquí el centro de este arco, ¿no? Bueno, pues para hacer ahora la curvatura hacia adentro también tengo que tomar el mismo centro. Entonces cojo una circunferencia que tenga ese radio. Parece que esta se ajusta. O quizás la anterior. La anterior parece que es más precisa. Entonces, sabiendo que tiene el mismo centro y que el radio debe llegar hasta aquí, entonces ya hago este arco. Bueno, tengo aquí la curvatura de una circunferencia que es tangente y por último la podemos cerrar o bien terminar aquí. Si no quiero cortarla por aquí, pues entonces a partir de aquí podría hacer otro arco más pequeño, ¿no? Entonces esto llegaría, por ejemplo, hasta donde me determine esto. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que llegue por aquí y aquí la cortamos pues con una vertical, por ejemplo. Entonces, si hago aquí una línea vertical, deberá ser paralela a esta. Paralela a esta. Entonces, ya que no tenemos escuadra y cartabón, nos hacerla un poco mayor. Entonces, sí que nos convendría hacer aquí toda la circunferencia completa. Entonces tenemos esto que viene hasta aquí y entonces esto también nos conviene, si esto llega hasta aquí, hacer una línea horizontal
que entonces esta llegue hasta este punto. Y esta que habíamos cogido aquí, cuyo centro, a ver cuál era este centro, que ya no sé cuál es, será este. Para esta no teníamos circunferencia. Entonces, para este centro podría ser una menor, esto. Entonces, tenemos esta línea, el centro, y continuamos la curva. De manera que termina donde corta ese arco a la horizontal, aquí. Bueno, entonces ya tenemos toda la letra con sus tangentes. Si nos fijamos, la forma de hacer esto sería, si yo, por ejemplo, tengo una circunferencia y tengo otra que quiero enlazar, por ejemplo, con otra circunferencia, es un ejercicio complejo. Es un ejercicio, bueno, complejo. Con inversión se hace fácil, pero tiene muchos pasos. Si alguien quiere ver cómo se hace cualquier ejercicio, hay un vídeo que se llama Tangencias por inversión. Y con un método se resuelven todos los casos, con un mismo método. Bueno, solo decir que la forma fácil de hacer esto sería empezar primero por una, luego la siguiente, etcétera. O sea que no podemos, si queremos eludir cuestiones un poco complejas, pues enlazar dos hechas, sino que ir de manera que vayamos por la primera, luego la segunda que esté unida a la primera, la tercera unida a la primera. O sea que en realidad siempre a partir de una hacemos otra, de una hacemos otra, y no a partir de dos hacer otra, ¿no? Bueno, vamos a concluirla simplemente con una acotación, ¿no? Entonces la acotación sería simplemente marcar primero los centros con cruces. Entonces marcamos aquí, y una vez que tenemos las cruces para los arcos, pues ya no habría más que, tendríamos que quitar, dejar de mayor grosor las líneas que corresponden al contorno de la letra. O sea que esto desaparece, esto también, y esta línea también. De manera que entonces viene esta circunferencia aquí en el interior, esta viene por aquí y esta termina aquí. Esta sale tangente de ahí arriba. Bueno, con lo cual ya la letra estaría completa. Ahora ya solo faltaría acotar. Entonces, más sí que conviene que esté limpia, pero bueno. Entonces los ejes para la circunferencia deben llevar siempre, a partir de las dos líneas estas, pues debe llevar esta disposición, las dos líneas y segmentos menores, menores, mayores, etcétera. Entonces, ya que está hecho con línea continua, entonces podríamos borrar e ir corrigiendo. Bueno, una vez que tenemos esto, marcaríamos bien esos ejes y si quisiéramos podríamos hacer un eje todo de simetría, pero bueno, como es bastante irregular lo vamos a dejar. Si necesitamos 1, 2, 3 centros y ya no tiene más. Bueno, entonces de lo que hay que, ahora se transforma esta línea de segmentos mayores y menores en una línea continua fina que marca las distancias entre centros. Tenemos este centro, tenemos este, entonces podemos coger aquí cotas, líneas auxiliares de cota. Esto se transforma en línea continua. Esto lo quitaríamos también. Y estas líneas tampoco se ponen. Ni esto, ni los puntos de tangencia, ni nada de esto. Pero bueno, como era un boceto en sucio, ni esto se continúa. Bueno, ahora digo rápidamente cómo se acotaría. Entonces pondríamos esta línea y ahora esta también se quitaría. No debe aparecer esa línea, como decíamos, nada de ni esta, etc. Entonces este centro, línea horizontal,
Y ahora ya podemos poner aquí una cota para las 3. Entonces, por ejemplo, puedo poner la flecha interior, flecha exterior. Entonces tengo distancia entre dos centros y entre este y este. Pongo la cota, pues por ejemplo, de manera que pues puedo poner, por ejemplo, aquí esta medida, la que sea, pues 5 y aquí, por ejemplo, 30. 5, bueno, vamos a poner 24. Ya digo, esto lo estoy poniendo al azar, no es para ver cómo se pondrían los números, ¿no? Luego acotaríamos esta circunferencia. Podemos hacer una línea más o menos a 45 grados, poner aquí flechas, pues si las pongo por dentro me cubren casi la circunferencia. Y entonces ya que marco la posición del centro, aquí ya no pongo el símbolo de diámetro, pues por ejemplo lo que sea, pues 12 o 13 o lo que sea, ¿no? Siempre paralelo a la línea de cota. Luego esta otra no voy a marcar la línea hasta aquí, sino que va a salir, por ejemplo, de este punto. Dirigido hacia el centro, pongo la flecha debe ser llena y con un ángulo de unos 15 grados. Entonces aquí pongo el símbolo de diámetro. El símbolo de diámetro se hace cuando es más de 180, esto es 180 más este ángulo, por lo tanto ya lleva diámetro, si no sería radio. Y el que sea, si esto es 13, pues a lo mejor esto sería, pues, digo, más o menos es algo menos que esto, 21. Bueno, tengo estos dos arcos, tengo distancia entre centros y ahora me faltarían los radios. Entonces vuelvo a quitar aquí líneas que sobran. Por supuesto la línea de cota, que es una línea fina, no sobra. Y marcaría aquí entonces aquí los dos radios. Si quiero uno lo pongo aquí, saliendo del centro, entonces ya no coloco la letra y pongo directamente el número. Si esto era 5, pues esto a lo mejor es 7, que no interfiere en la línea auxiliar de cota. Y esto dirigido hacia el centro. Ahora ya no la continúa hasta aquí, entonces pongo la letra R con la medida que sea. Por ejemplo, 12. Radio 12. Bueno, por último me faltan estos dos arcos y la distancia desde aquí hasta donde termina la letra. Entonces pongo aquí dos líneas auxiliares de cota y aquí las flechas por fuera para que no se me junten, y la medida esta, pues por ejemplo 3. Entonces pongo el radio este, no debe coincidir con la línea vertical, debe ser inclinada siempre para no confundirla con un eje. Entonces marcamos aquí posición de cota y aquí esta medida, pues por ejemplo 13 radio. Mientras que esta, si por ejemplo aquí viene muy mal, pues puedo continuar esta línea y acotarla por aquí detrás, ¿no? Pues hacer una línea fina y continuarla por aquí. Ya que aquí, bueno, esta línea no existiría, con lo cual, pero esta sí me puede interferir en el número. Entonces continúo la línea y pongo la flecha por aquí. Entonces esta, la que fuera, pues por ejemplo 6. Bueno, entonces tengo esta, el interior, la diferencia de estas dos ya es el grosor, ya no tengo que acotarlo, con lo cual pues parece que está completo en vertical, están los radios, ya solo quedaría distancia entre, por ejemplo, este eje. Entonces lo continúo ahora con línea fina, continua, entre este eje y esto. Son dos líneas verticales. Y entre este eje, que ahora se transforma en continuo, otra línea vertical, con lo cual, que no interfiere en esta línea, voy a ponerla aquí. Pues tengo que continuarlas un poco más, 2 milímetros más allá de la línea de cota. Pues tengo esta línea y tengo esta, líneas finas, como ya saben. Como esto es pequeño, saco la flecha fuera. Entonces, como esta termina aquí, pues en la cota, pues sobraría esto.
Bueno, pues esto sería una forma de acotar, siguiendo la norma española. UNE, una norma española que se llama también semejante a la internacional ISO. Y ahora tendríamos que hacer las líneas del dibujo con mayor grosor, ¿no?, para diferenciarlas bien de todas estas, ¿no? Bueno, por último, si queremos convertir la figura en una perspectiva caballera, pues podemos coger la letra, vamos a hacerla aquí aparte a mano alzada, vamos a aprovechar, eso sí, las concéntricas. Entonces voy a hacerla, por ejemplo, una pequeña, pues por ejemplo esta, me imagino una concéntrica, por ejemplo, por aquí, más o menos por aquí, y ahora decíamos que era más o menos, vamos a quitar esto de aquí. Entonces decíamos más o menos este ángulo, una paralela con escuadra y cartabón, venía por aquí tangente, y más o menos era la altura esta, pues prácticamente el doble que la letra, con lo cual viene algo así. Mientras que aquí venía más o menos también una paralela a esta, haríamos la paralela primero al radio para ser más exactos y hacerla tangente, de manera que nos quedara un ángulo igual, y lo mismo aquí, la tangente. Bueno, pues tengo aquí un poco una letra parecida a esa, que podría ser la misma a escala, y la vamos a convertir en 3D. Pues simplemente lo único que había que hacer era coger la misma letra y desplazarla en una dirección. Vamos a hacer, por ejemplo, en esta dirección. Entonces, manteniendo siempre estos segmentos iguales, pues tengo aquí otra vez el segmento igual, etcétera. Al llegar a un punto igual, un punto cualquiera, también el segmento igual. Entonces, por ejemplo, aquí también segmento igual, siempre siguiendo todos esa dirección. Entonces aquí segmento igual, aquí ya se pierde. O sea que aquí sería una circunferencia. O sea que en realidad bastaría con volver a calcar la letra detrás. Y al unir punto por punto, pues ya nos saldría en 3D. Entonces otra forma es eso, ir cogiendo los segmentos siempre en una dirección, por ejemplo en esta dirección, y marcando puntos. El segmento, esta dirección, otro punto. Entonces ahí tenemos otra vez en esa dirección otro punto. La tangente, y lo mismo aquí. En esa dirección otro punto. Circunferencia concéntrica. Y aquí que tenga el grosor, que se vea esto tangente y tangente. Bueno, una vez que ya la tenemos, nos olvidamos de lo que eran las líneas de las circunferencias para que no interfiera en el dibujo. Y pensamos ya en la tangente. Y lo mismo aquí. Bueno, pues esa sería la perspectiva caballera. Aquí serían tangentes las dos circunferencias de la letra, manteniendo aquí entonces este ángulo. Y como tenemos que, por ejemplo, para un cubo sería esta dirección, pues tendríamos que el ángulo que forma el eje X y el eje Y, pues es este que tenemos por aquí, por ejemplo aquí, 40 grados podría ser. Mientras que la reducción, pues no sabemos el grosor de la letra, pero es simplemente esto dividido entre esto. En el momento en que esto tenga la misma media que esto en la realidad, si esto mide 3 y esto mide 1, pues la reducción será 1 partido 3. 1 partido 3. Y para aquí exactamente lo mismo, ¿no? O sea que podríamos decir si esto es 1 partido 3 o también decir
A partido B. A partido B. Siempre y cuando esta medida en el espacio sea igual que esta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que habría que aplicar aquí. Bueno, tenemos ya la letra en perspectiva caballera y por último le vamos a dar un poco de sombra. Entonces vamos a sombrear hasta aquí y por ejemplo hasta aquí. Por aquí algo de sombra. Escogemos un difumino, podemos darle contraste también por aquí y por aquí. Sombreamos y sombreamos. Damos sombras así irregulares. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí, marcar la circunferencia, marcar aquí. Darle aquí algo más de contraste. Aquí, siguiendo esta dirección, pues se verá aquí el mismo grosor. Aquí la circunferencia. Vamos a diferenciar aquí un tono medio. Y aquí también. Bueno, pues estas podrían ser las sombras para intentar percibir un poco mejor la letra, ¿no? Una letra que hemos acotado y que hemos hecho con unas tangencias muy elementales, ¿no? Lo dejamos aquí.